Buenas noches, hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Vamos a la palabra. En esta noche vamos a estudiar Juan 2. Seguimos estudiando el Evangelio de Juan, estudiando las palabras de Jesús. Juan 2, del 13 al 22. Dice así. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo: destruí este templo en 3 días y lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron y que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Como le decía, el texto es Juan 2, del 13 al 22, pero nos vamos a apoyar en Mateo 21, 12, 13, Marcos 11, 15, 18 y Lucas 19, 45. Todos hacen referencia a la purificación del templo, ¿sí? A modo de introducción, vamos a ver un poco de historia, ¿sí? Todos aquí sabemos, menos Vicky, que es nueva, o Vicky asistente a la iglesia cristiana, ¿sí? Bueno, entonces Vicky también puede saber que el primer lugar escogido por Dios para adorado, para que se le ofrecieran sacrificios y oraran a él, fue el tabernáculo. Que le dijo Moisés que se construyera un tabernáculo, ¿sí? Y Moisés construyó el tabernáculo y allí ofrecían sacrificio a Dios, adoraban y oraban a Dios. Luego que llegaron ya a poseer la tierra prometida, pasaron los años, el tabernáculo desapareció, no se estaba dañado, qué sé yo, quedó solamente el arca que lo guardaban en determinados lugares para que la gente fuera, adorara y ofreciera. Y hizo David hacer templo, ¿cierto? Pero Dios no se lo permitió porque sus manos eran de sangre. Entonces le permitió a su hijo Salomón, que fue el que creó el templo de Salomón 957 años antes de Jesucristo, ¿sí? Este templo fue saqueado y destruido completamente en el año entre el 586 y el 587 antes de Cristo. Esto fue cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia vino y tomó presos como esclavos a los príncipes de Israel, a mucha gente de Israel, y se los llevó a Babilonia. En el año 516 antes de Cristo, en el gobierno de Zorobabel fue terminado el segundo templo. Vinieron y hicieron, los que estaban en Babilonia, el rey Ciro les dio el permiso de venir y construir el templo, reconstruirlo. Eso fue en el año 516. ¿Qué pasó con ese templo? En ese templo, 3 siglos antes de que Jesús viniera, ese templo fue tomado por las corrientes filosóficas helenistas. Esta corriente filosófica era impulsada por Platón y la mezclaban con religión y adoración a otros dioses. Y eso se practicaba en el templo judío, en el segundo templo, en el templo que había terminado en el gobierno de Zorobabel. ¿Vamos bien? En ese templo se hacía eso. Aparte de eso, los seleucidas, que eran los sucesores de Alejandro el Magno, ellos tomaban el templo para guardar allí sus
Entonces, por allá dos siglos antes de que Jesús viniera, se levantó una familia, los macabeos. Y Judas Macabeo, un hijo del sacerdote Matatías, liberó la batalla de revolución y libró a Judas del dominio de los seleucitas y retomó el templo y lo consagró a Jehová nuevamente. 2 siglos antes. Vamos bien en el tiempo. Entonces vemos que viene el templo de Salomón, fue destruido, luego fue el segundo templo levantado, el que inauguró Esdras, el que Esdras fue el que lo consagró al Señor, y este fue tomado, usado como bodega de paganos, y luego viene este hijo de este sacerdote, Judas Macabeo, y liberta a Judá y restaura, y vuelve nuevamente y consagra el templo a Jehová. Pero ¿qué pasó 20 años de que Cristo viniera a esta tierra? Herodes el Grande dijo, voy a hacer el templo más grande y más bonito. Y cogió y remodeló completamente el templo. Lo remodeló completamente, lo hizo más grande, más esplendoroso y más bonito. Esa construcción duró hasta el año 62 o 64 años después de Cristo. ¿Sí? ¿Qué nos deja ver esta historia? Que cuando Jesús era bebé, que fue llevado a la presentación al templo, el templo no estaba terminado. Que cuando Jesús a los 12 años fue al templo y estuvo allí perdido durante 3 días, el templo no estaba terminado. Que cuando Jesús fue e hizo tuvo esta purificación del templo, tampoco el templo estaba terminado. Y las otras veces en las cuales Jesús fue a la fiesta de los tabernáculos, que nos habla la Escritura, o fue a enseñar varias veces al templo, el templo estaba sin terminar. ¿Sí? Todas las visitas que Jesús hizo, las hizo en un proceso de construcción del templo. Cuando Herodes el Grande determinó hacer el templo, reconstruir el templo, fue a los sacerdotes y les dio la idea. Ellos dijeron sí, con una condición, de que nunca separaran los sacrificios y que nunca separara la oración en ese lugar. Permanentemente eran construyendo y ellos llevando los rituales. ¿Sí? Esta historia nos da a conocer qué situación. ¿Qué podemos concluir nosotros de esta historia? Que a Jesús no le importaba el estado del templo. Que a Jesús no le importaba lo bonito o feo del templo. Que a Jesús no le interesaba para nada las paredes. A Jesús le interesaba lo que se hacía en el lugar. ¿Sí? Hoy en día se quieren hacer los templos más grandes, más esplendorosos, más lujosos. ¿Sí? Hay templos que son de cuadras, o sea, de manzanas completas, con la excusa de que son para el Señor. Pero al Señor no le interesan las paredes, al Señor le interesa lo que se hace dentro del templo. Por eso no hay diferencia entre las mega iglesias que son construidas con toda la ornamentación y belleza a esos patios que vemos en los videos en el África. Esas iglesias que tienen grandes conjuntos de música con todos los instrumentos, y nos encontramos niños o jóvenes que tocan tarros para adorar al Señor en el África. Para Dios es igual, porque lo que está mirando es el corazón del que viene a adorarlo. Para Dios es igual, los que están en grandes iglesias, en pequeñas iglesias o en patios como en el África, porque Él viene a saber la intención del corazón con el que se viene a los sitios de congregación. Eso fue lo que nos dejó ver Jesús. Mire, es tanto así que Jesús y el templo lo conocía todo, porque dice en Mateo 24:1, y los discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo.
tenía varios patios, tenía varios edificios, tenía muchos lugares, muchos. Había espacio para mujeres que vivían y ellos dicen Mateo 24:1 que ellos vinieron, se acercaron para mostrarle los edificios del templo. No lo conocía todo, no le interesaba, porque a él le interesaba era lo que se iba a hacer en ese lugar. ¿Sí? También Jesús sabía que ese templo, la idea de ese templo, que ese templo nació en el corazón de Herodes el Grande. ¿Y quién fue Herodes el Grande? El que cuando Jesús nació lo quiso asesinar. Y no le costó nada mandar a matar todos los niños menores de 2 años que habían en Belén. En las manos de ese hombre estaba la construcción del templo. En el corazón de ese hombre nació ese templo. El templo en el que se adoraba a Dios. Y sabía Jesús también que después de que murió Herodes el Grande, la construcción quedó media. Entonces la terminó su hijo, Herodes Antipas. ¿Y quién fue Herodes Antipas? El que mandó a degollar a Juan el Bautista. Y el que mandó, al que le quitó a la mujer al hermano. Era belleza. Jesús sabía eso, no le interesó. Le interesaba el propósito con el que el templo había sido levantado originalmente. Eso era lo que le interesaba a Jesús, que el propósito de ese templo se cumpliera. Eso era lo que le importaba. ¿Y qué era el templo? El lugar de reunión para oración, para adoración a Dios. El lugar para que los que no creen conocieran, se acercaran a Dios. La ira de Jesús no fue porque estuvieran mercaderes ahí, estaban en el lugar equivocado. ¿Qué le disgustó a Jesús? Estaba el patio de Israel, el patio de las mujeres, el patio de los gentiles. Y en el patio de los gentiles se presume, se cree que estaban los mercaderes. Era la única parte donde podían entrar gentiles. Y de mercaderes podrían haber judíos e inconversos. Entonces estaban en el patio de los mercaderes. Cuando llegó Jesús, ¿qué pasó? Que estos hombres habían implementado un sistema comercial junto con los sacerdotes y junto con el rey. ¿Para qué? Para sustraer, para vender las cosas caras para que quedaran ganancias en el templo, para poder seguir construyendo la obra. Eso se volvió un negocio. Eso era un negocio. ¿Y qué hacían? Ocupar el patio de los gentiles, los mercaderes. Cuando Jesús llega, Jesús tenía una intención en su corazón, y es que todo el mundo fuera salvo, judíos e inconversos, porque él fue a la cruz del Calvario por todo el mundo. ¿Sí? Y Jesús quería ver a los inconversos, a los gentiles, en el templo, con la posibilidad de escuchar la palabra, con la posibilidad de conocer a Dios, con la posibilidad de que ese pueblo orara al Señor. Y llega y el lugar que era destinado para estas personas lo encuentra lleno de hombres organizados, vendiendo mercancía, vendiendo los animales para el sacrificio a precios exagerados. ¿Me hago entender? Le quitaban el lugar a aquellos que estaban necesitando de Dios para hacer ellos negocio. Y hoy se mueve esto en el mundo religioso. Hay muchas iglesias haciendo negocios con la fe, haciendo negocios con el nombre del Señor y evitando que el que no conoce conozca al Señor. ¿Sí? Entonces Jesús les recordó Marcos 11:17 y les dijo, Marcos 11:17, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. En el corazón de Jesús estaba llegar al templo y ver a aquellos gentiles
recibiendo de Dios, recibiendo su palabra, pudiendo levantar una oración. Pero estos mercaderes no se lo permitían. Y aparte de que Jesús viene y les recuerda que la casa, el templo ha sido levantado para la adoración, para la oración al Señor, para que la gente que no conozca venga a la casa de Dios y conozca de Dios, se acerque al Señor. Jesús le agrega, ¿sí? Le agrega esto y le dice, Jesús, aparte de recordar esto a los judíos, les dice, les muestra, hace ver el poder, que era un lugar, que el templo era un lugar para mostrar la gloria, el poder, el amor, la misericordia de Dios. Y esto lo hizo cuando en Mateo 21:14 vieron, dice, y vinieron a él los ciegos, los cojos y los sanó. Después de que Jesús saca hacia un lado, saca a los mercaderes, a esos que estaban comercializando con la fe, vienen a él los ciegos y los cojos y los sanan, mostrando allí y enseñando allí que el templo de Dios es para la manifestación de la gloria, del poder, de la misericordia y el amor de Dios, aparte de ser un lugar donde se levanta la oración y la adoración del Señor. En la casa del Señor debe de ser manifiesta el poder, el amor y la misericordia de Dios. Para eso se levantan los templos, para adorar a Dios, para orar a Dios, para mostrar el poder, la gloria y la misericordia del Señor. Jesús no buscó sacerdotes, Jesús no buscó los ricos, Jesús no buscó a los escribas y a los fariseos. A Jesús vinieron los cojos y los ciegos, los necesitados, y lo encontraron. Cuando uno viene a la iglesia, cuando uno decide, uno tiene que venir consciente de que viene a buscarlo a Él, porque solo Él tiene respuesta para nuestras necesidades, solo Él. ¿Sí? Mire, hermanos, estos son tiempos difíciles y nosotros tenemos que sacudirnos en estos tiempos. ¿Quiénes de ustedes creen que verdaderamente nos estamos entrando a los últimos tiempos? Honestamente, levántame la mano. ¿Sí? Estamos creyéndolo, yo lo creo. Cada vez me sorprende más ver cómo se van cumpliendo las cosas. Y es tiempo de que como iglesia nos pellizquemos y nos sacudamos, hermanos, porque esto se está volviendo peligroso. ¿Sí? Nosotros en este tiempo debemos de buscar más la presencia del Señor en intimidad. Es más. Debemos de estar más, buscar más cada día la llenura del Espíritu. Que el Espíritu Santo nos llene, estar en ese clamor permanente. Espíritu Santo, lléname. No le voy a decir por qué. Debemos de ser cada día más conocedores de la palabra, pero no solamente conocedores, hacedores. Vea, hermano, usted no saca, hermano y hermana, usted y yo no nos sacamos nada si leemos la palabra y no la vamos a hacer vida. No hacemos nada. La palabra es para leerla y para hacer la vida, para obedecerla, porque si no hacemos nada. Los escribas, los fariseos, se sabían las escrituras, los sacerdotes se sabían las escrituras, las repetían y tuvieron a Jesús al frente y no lo reconocieron. ¿Sí? Nosotros cada día debemos de esforzarnos por caminar más como Cristo. Así es que nos preparamos nosotros para la venida del Señor. Vea, hermano, cuando el Señor venga, yo siempre que se me viene a la mente esto, se me viene el recuerdo de una película, de esas del arrebatamiento. Viene el arrebatamiento y se llevó mucha gente, pero se quedó más. Fueron más los que se quedaron que los que se fueron. Y recuerdo que en la película venían los cristianos, llamados cristianos desesperados, y tumbaron la puerta del templo y entraron, y el pastor estaba por ahí así, arrinconado. Y venían y decían, por su culpa nos quedamos. Y yo digo, cuando yo vi la película, y digo, Señor,
primero no me quiero quedar. Y segundo, que los que se queden nunca digan fue culpa de la iglesia o fue culpa de los pastores. Esto es culpa de cada uno. Es responsabilidad de cada uno. ¿Qué tanto buscamos del Señor? ¿Qué tanto obedecemos la palabra? ¿Qué tanto nos esforzamos por ser como Cristo? Esto no es culpa. Aquí, el que se quede no vaya a decir que fue culpa del pastor Nelson, de la pastora Adriana Chiquita, no. Esto es responsabilidad de cada uno, porque cuando nos paramos aquí todos, siempre le decimos lo mismo. Busque a Dios. Establezca su relación con el Señor. Vaya a la palabra, viva la palabra. Busque ser como Cristo. Busque la llenura del Espíritu Santo. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque el tiempo que estaban viviendo los sacerdotes en esa época es parecido al de ahora. ¿En qué? Ellos estaban esperando al Mesías, ¿sí o no? En ese tiempo los sacerdotes, los escribas, los fariseos estaban esperando al Mesías. ¿Qué esperamos nosotros hoy? El regreso de Jesús. Estamos en la misma condición, esperándolo a Él. ¿Sí? ¿Y qué se encontraba en esa iglesia? ¿Qué veíamos? ¿Qué podemos ver? Veíamos que llegó Jesús, les enseñó, porque en varias ocasiones muestra la escritura que fue al templo y les enseñó, les hizo milagros en la cara, les habló, los reprendió, y era tanto la religiosidad que había en ellos, la contaminación política, el amor al dinero y el amor al poder, que no lo reconocieron. No pudieron ver que tenían al Mesías al frente, hablándoles, haciéndoles milagros. Que no nos pase. No es tiempo para que nos quedemos allí, conformes y tranquilos. Es tiempo de pellizcarnos. Es tiempo de levantarnos a vivir una vida en intimidad. ¿Por qué? Porque ellos servían en el templo, sabían la palabra, la enseñaban, pero a ellos se les había olvidado dar adoración al Señor de verdad. Todo lo que hacían, lo hacían porque la ley lo decía y era obligatorio hacerlo. Lo que hacían, lo hacían por rutina, no porque naciera del corazón. Lo hacían por simple rutina, no porque dijeran, voy a la iglesia a adorar al Señor. ¿Cuántos vinieron esta noche verdaderamente a decir, quiero adorar al Señor? ¿Sí? No por rutina, qué desparche, qué pereza haber estado felices, ay, voy para la iglesia. ¿Sí? No, es porque quiero tener un tiempo con el Señor, quiero venir a entregarle mi corazón a través de la adoración, de la alabanza, quiero orarle a Él. Eso es lo que a los escribas, fariseos y sacerdotes de esa época se les había olvidado. Todos lo hacían por inercia, por costumbre, simplemente se limitaban a cumplir normas y leyes, pero no había en ellos un corazón adorador, no había en ellos una vida de amor para Dios. Y en este momento les invito a que en esta noche cada uno se examine y les pregunto, ¿tiene usted tal nivel de intimidad que puede reconocer la voz de Dios, la voz de Jesús? ¿Cree usted que tiene esa intimidad y puede decir, esta es la voz de Jesús? Este mensaje es mensaje de Cristo. ¿O puede discernir su presencia? Porque es importante que ustedes lo piensen y lo mediten y se den cuenta si sí o si no. Porque en Mateo 24:4 dijo Jesús, hablando de las señales del fin, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto está lleno y se va a llenar aún más de timadores, de hombres y mujeres que hablarán en el nombre de Jesús, y aún a muchos engañarán. Y necesitamos tener tal nivel
de intimidad, que digamos, muchos milagros, habla muy bonito, pero mi corazón no se siente a gusto. Eso es de Dios. Vean, hoy en día se asusta uno. Le digo que últimamente, porque amo a mi Señor y porque el Señor ha sido fiel conmigo, me sostiene. Pero me he dado cuenta de unas cosas terribles de ministro. Que mi corazón se ha dolido. Mi fe no ha faltado, gracias a mi Señor. Pero se escuchan y se ven cosas. Vean, personas por las que yo metía mi mano al fuego. Y unas cosas que yo digo, Señor, da tristeza, da dolor, duele el reino de ver cómo está la iglesia del Señor. Y solamente queda clamarle al Señor que nos ayude a ser diferentes, a ser fieles verdaderamente al Señor, que nos ayude y nos guarde de caer en lo que otros han caído, que nos mantenga con un espíritu limpio y honesto, transparente, íntegro delante de Él. Porque el actuar de muchos cristianos está alejando a la gente de la casa del Señor. Lo está alejando de su presencia y lo está alejando de la casa del Señor. Mire, hermanos, nosotros tenemos que esforzar en este tiempo por ser valientes, por levantarnos, por establecer nuestras vidas en Dios, por levantar en esta iglesia la iglesia de adoración, de consagración. Debemos de ser hombres y mujeres consagrados al Señor por encima de cualquier cosa. No importa, todos aquí tenemos dificultades, unos de una, otros de otra. Todos tenemos luchas, todos nos tenemos que levantar todos los días a enfrentar nuestros gigantes. Pero nuestro deber es levantarnos, a consagrarnos cada día al Señor, a rendirnos en oración y en adoración a Él. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que levantar a hacer lo que nos fuimos llamados a hacer, esa luz en medio de esta tierra. Estuve ahorita con unos amigos y uno diría que el que va a avivamiento, al lugar de su presencia, a la otra iglesia de este señor Cañas, se convierte fácil. Y me daba tristeza por mis amigos. A todas esas, una iglesia de Dios que fue apagada por un mal testimonio. Dice, fuimos a una iglesia chiquita y entramos. Y lo primero que escuchamos fue el pastor, y lo último que escuchamos fue el pastor hablando del milagro que el Señor había hecho mandando a la esposa a pasear a Europa. Él fue levantado para hablar de Cristo, para llevar su mensaje. Y desilusionados completamente. Entonces, lo único que me dijeron fue, Adrianita, cuídense ustedes allá y procuren ser lo que tienen que ser. Da tristeza. Y nosotros tenemos que levantarnos a ser verdaderos cristianos, verdaderos modelos de Cristo. Decirles el Espíritu Santo, se lo he dicho y seguiré diciéndolo hasta que el Señor me diga ya no más. Pero debemos de clamarle al Señor porque nos redarguya, nos compensa de nuestro pecado. Todos somos pecadores y necesitamos todos los días ser redarguidos por el Espíritu. Si nosotros nos levantamos como esa iglesia, modelo del Señor, va a haber recompensa. Va a haber, miren, el Señor no nos va a dejar equivocar, el Señor nos va a tener ahí de su mano, apresaditos. Miren que lo que dice la Escritura, los que sirvieron fielmente al Señor, en medio de todo ese mugrero, digamos así, que había en ese templo,
encontró el Señor corazones fieles. El primero fue el de Zacarías, ¿no? El esposo de Elizabeth, padre de Juan el Bautista. Fue en ese templo, en medio de la construcción de ese templo que estaba construyendo Herodes el Grande, donde Zacarías recibió el mensaje. Eso está en Lucas 1:5-38. El mensaje de que iba a ser padre, de que su esposa iba a estar embarazada. Luego le tocó a Simeón. Dice la palabra que en Lucas 2:25-35 que Simeón era un hombre justo y piadoso. Y el Espíritu Santo le había dado a él y le había dicho que no iba a irse de esta tierra sin conocer al Mesías. Y tuvo la oportunidad de que lo conoció, lo levantó en sus brazos y lo bendijo. Lo bendijo. Le cumplió el Señor en medio de ese mujer. Ahí estaba obrando el Señor. Otra fue Ana, una viejita, esa está en Lucas 2:36-38, junto con Simeón estaba. Yo le calculé por ahí unos 105 años, porque dice en Lucas 2:36-38 que ella, después de lo sucedido, hablaba del niño a todos, la redención en Jerusalén. Después de que conoció a Jesús y lo vio con sus ojos, comenzó a hablarle a todo el mundo que había llegado el Mesías. Así que, hermanos, este es tiempo de ponernos moscas, de ponernos activos, lo que decía el pastor ahora, que nos activemos y nos vivifiquemos. Porque el enemigo en estos tiempos ha extendido trampas y no vaya a ser que caigamos en ellas. Muchas por los malos testimonios, por el abuso y la manipulación de la palabra, queriéndolos controlar, queriéndolos dominar, los han alejado de Dios. Otros, el abuso en las finanzas, les han desocupado los bolsillos. A otros, el abuso del poder, el abuso de la religiosidad. Todo eso se llegó a los templos y está haciendo que la gente salga. Y no estamos llevando gente al cielo, sino que están las iglesias cristianas hoy en día dándole de comer al enemigo. Tristemente. Y nosotros como iglesia estamos llamados a no caer en eso. Mirémonos, somos un redil pequeño todavía. Si todos nos unimos en el mismo espíritu, podremos mantener lo que somos hasta hoy. Afuera nadie puede decir de que estas cosas vengan a esta iglesia. Ni aquí. Ninguno de ustedes puede decir, ay, en esa iglesia me quieren gobernar, me quieren mandar, en esa iglesia me están pidiendo la casa, me están pidiendo el carro. Se cumple conforme a la palabra. Se vive conforme a la palabra. Se les enseña, se les pide y se les suplica que caminen conforme a la palabra. Pero ustedes ninguno puede, o sí. Y si hay alguno, levante su mano y diga, para nosotros tomar correcciones. Pero somos un redil, llamados a unirnos todos para levantar esta casa como lo que tiene que ser. Una iglesia que viva el amor, la misericordia de Dios. Una iglesia que enseñe cada día la palabra y no las libertades que el mundo está haciendo. Porque hoy vemos iglesias que están practicando la hiperliberalidad, la hipergracia, entonces todo el mundo puede hacer de todo porque Jesús ya pagó por eso. Qué pena, hermanos, si nosotros no nos arrepentimos de verdad, aquí nos quedamos. Tenemos que ser esa iglesia que camine en libertad, en esa libertad que nos da el amor de Dios. Una iglesia que no esté dominada por el amor al dinero, por el amor al poder. Si en su corazón está el amor al dinero, el amor al poder, comienza a arrepentirse. Porque nuestro corazón debe estar libre de todo tipo de salud. No debe ser nuestra motivación. Nuestra motivación debe ser Cristo. Una iglesia libre
de la adoración, porque se ve en muchas iglesias, adorando al pastor, adorando al evangelista, y ay no, si le toco la mano, si le soba la cabeza, si... no. Al único digno de adoración en los templos es Jesucristo, nadie más, nadie más. El día que usted venga a adorar al pastor, venga a adorar a la pastora, venga a adorar, regáñenos, porque aquí venimos a adorar a Jesucristo, a obedecer a Jesucristo. El resto, eso es diabólico. ¿Sí? Una iglesia que sea viva en el Espíritu, porque una iglesia viva en el Espíritu se hace eficaz, es movida a hacer las obras del Espíritu. En eso tenemos que crecer. Es necesario sacudirnos y crecer en eso. Una iglesia con una doctrina santa, cristocéntrica, una iglesia con conocimientos claros de Dios. Tenemos todos que conocer profundamente al Señor. Una iglesia que manifieste la gracia, porque todavía hay gracia para usted y para el pecador que venga a esta casa a arrepentirse. Hay gracia y salvación todavía. Recuerden que la gracia es algo que se está cerrando. Cuando Cristo venga por su iglesia, se acabó la gracia. No más gracia. Nosotros todavía estamos disfrutando de esa gracia. Y nosotros, usted y yo, estamos llamados a ser esa luz de la revelación de Dios sobre esta tierra. Somos luz, vean, tenemos que levantarnos, en hacer la luz en medio de esa calle, en esos lugares. Somos luz, recuérdelo siempre, su actuar, su proceder, su hablar. Usted tiene, yo, nosotros tenemos que ser luz, ser diferente. Somos ser ese Israel espiritual, porque somos el Israel espiritual. Nos convertimos en ese Israel espiritual cuando creímos en Jesucristo y nos hicimos hijos de Dios y pueblo suyo. Somos oración viva y eficaz. El poder que hay en cada uno de nosotros para la oración es cierto y es verdadero, lo dice la Escritura. Hay poder, pero no lo ejercemos. No oramos, no levantamos no nos levantamos a interceder y a orar y a clamar por uno y por otro. No lo hacemos. Por cualquier motivo, las muchas ocupaciones, las muchas distracciones o la mucha pereza. Pero estamos llamados a hacerlo. ¿Usted sabe por qué todavía no ha llegado la tribulación? Se acerca, sí, pero ¿saben por qué todavía no? Por usted, por usted, por usted, por usted, por usted, por mí. Porque la iglesia está en esta tierra. Y mientras la iglesia esté en esta tierra, no va a haber tribulación. En el mundo hay mucho que agradecernos y no lo saben. Siéntase contento y de bendecir esta tierra cuando usted camina sobre ella. Porque gracias a que su presencia en esta tierra, todavía no ven la tribulación en este mundo. Cuando nos vayamos, la cosa será diferente. Así que, hermanos, el Señor nos está llamando a levantarnos, a atender su llamado. Es decisión de cada uno. Nos está llamando a todos, a usted y a mí. De si le obedecemos o no le obedecemos, está bajo la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y las consecuencias las tendremos que afrontar cada uno de nosotros. Por hacer lo que Él dice o simplemente por no hacerlo. Espero mediten, espero clamen al Santo Espíritu de Dios que nos ayude. Vamos a orar.